Hola, vamos a ver cómo configurar las categorías y los ítems de calificación en el calificador de Moodle. Para ello, estamos en un curso de aula virtual llamado Aula 21 Murcia Educa, en el que hay una serie de elementos calificables como el foro, la lección o algunas tareas. Nos vamos a Administración, Configuración de calificaciones. Desde aquí podemos ver las categorías y los ítems de calificación de cada una de esas categorías. Hay una categoría por defecto que es el nombre del curso, Aula 21 Murcia Educa. Y luego una serie de categorías creadas, en este caso por el profesor, nota final y dentro de esta, primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación. Cada una de las categorías, cuando las creemos, tienen una manera de calificar los elementos que tienen dentro de las mismas. Por ejemplo, nota final, como vemos aquí, es la media de calificaciones de las tres evaluaciones, es decir, de las tres categorías que tiene dentro de la misma. En este caso, la primera evaluación tiene los ítems de calificación, tarea T1 y el foro, el cambio climático, que tenemos, como vemos aquí, el foro por aquí y tarea 1 por aquí. Si vemos concretamente en editar ajustes de la tarea 1, veremos que al crear la tarea nos vamos a ir directamente a la evaluación, tenemos que es tipo puntuación y la categoría de calificación dentro de la cual hemos incluido esta tarea, que es la primera evaluación. Es importante tener en consideración que las categorías deberán estar creadas previamente si queremos incluir el elemento calificable, queremos incluirlo dentro de la categoría. Vamos a ver cómo crear una categoría y cómo introducir los elementos dentro de la misma. Para ello, desde la configuración de las categorías, vemos que podemos añadir una. Vamos a hacerlo. Añadir categoría. Vamos a añadir la categoría de la recuperación de la tercera evaluación, por ejemplo. La media de calificaciones es el cálculo de esta categoría para todos los elementos o todos los ítems calificables dentro de la misma. Podemos modificar. Nosotros en principio vamos a dejar media de calificaciones porque nos va a interesar para luego trabajar con este elemento. Por otra parte, podemos excluir calificaciones vacías. Ya sabemos que en principio esto lo podemos dejar como viene por defecto, que es lo más usual, pero nos podemos ayudar de la ayuda que lleva Moodle por defecto, donde nos dice que excluir calificaciones es para no tratar las calificaciones que están vacías. Además, podemos ocultar la categoría o bloquearla en caso de que tengamos los elementos calificables dentro de la misma y no queramos que se modifiquen por error. De todas formas, estas configuraciones podemos modificarlas después. Lo que no podremos hacer es cambiar el cálculo total y sobre todo si ya tenemos elementos calificables dentro de la categoría, no podremos cambiar ciertas configuraciones de la misma. Y luego una cosa muy importante es la categoría padre de esta categoría. En este caso vamos a dejar la del curso Aula 21 Murcia Educa. Guardamos los cambios y vemos que aparece en recuperación tercera evaluación. Yo siempre dentro de las categorías me gusta tener una categoría de no evaluables para incluir los elementos que aunque aparecen en el libro de calificaciones no son calificables. Por ejemplo, en este caso, un score tema 2. Si yo quiero mover tercera evaluación para que no esté ahí abajo, pincho sobre la flechita y lo incluyo dentro de la categoría del curso Aula 21. Aquí lo tenemos. Ahora mismo vemos que está vacía, es decir, no hay elementos calificables dentro de la misma. Vamos a ver cómo podemos incluir dentro de esta unos elementos calificables. Para ello, nos vamos al curso, editamos edición o activamos edición y vamos a incluir una tarea, por ejemplo, una tarea de recuperación, tercera evaluación. Nos vamos directamente a la configuración de la calificación. ¿Por qué? Porque
en la calificación podemos poner el tipo de calificación y, muy importante, la categoría donde va a estar incluido este ítem. En este caso, recuperación tercera evaluación. No necesariamente tenemos que incluir la calificación para aprobar, pero la podemos poner. Y luego, un elemento importante para la calificación es el número de ID, que se encuentra en ajustes comunes del módulo. El número de ID va a ser muy importante en la configuración del calificador, porque luego podremos utilizarlo, de hecho lo vamos a hacer como ejemplo, para realizar cálculos personalizados con estos ítems de calificación. Vamos a poner, por ejemplo, tarea, recuperación, tercera eval. Es importante no dejar espacios en el identificador. Guardamos, cambios y regresamos al curso. Si nos vamos al bloque de configuración, actualizamos y vemos que ya tenemos la tarea de recuperación aquí incluida. Otro elemento que nosotros podemos incluir dentro de como elementos calificables son los ítems de calificación. ¿Qué es un ítem de calificación? Un ítem de calificación lo vamos a añadir cuando nosotros queremos crear un ítem para calificar dentro de Moodle que no es ninguna tarea que esté dentro del curso. Por ejemplo, un examen que el alumno realice, un examen de recuperación de tercera evaluación que el alumno realice en papel, y yo luego esa nota la quiero trasladar al calificador de Moodle para realizar cálculos sobre ella o simplemente para que el alumno la vea desde la visualice desde su informe de calificador. Vamos a verlo. Añadimos el ítem de calificación. El ítem de calificación va a ser el examen, recuperación, tercera evaluación. Muy importante, como hemos dicho antes, el número de identificador. Luego podríamos ponérselo, pero es ideal ponérselo desde aquí, una cosa que tenemos hecha. La información del ítem podemos ponerle lo mismo, no es obligatorio y lo vamos a dejar tal cual. Lo que es importante, la configuración, la categoría de calificación. La categoría de calificación que nos lo llevamos a la recuperación de la tercera evaluación. Guardamos los cambios y ya tenemos en recuperación de la tercera evaluación la tarea y el examen presencial, que ahora mismo lo tenemos los dos configurados para que la nota máxima sea un 10 en los dos y que esto sea la media de calificaciones. De tal manera que, vamos a dejarlo tal cual, si nosotros nos venimos a la configuración de calificaciones, a vista, desde aquí, activando la edición, yo ya la tengo activada, podemos, pues por ejemplo, al alumno 01, el examen de recuperación o la tarea le podemos poner, pues tiene un 5, el examen de recuperación que tiene un 10, vamos a imaginar, guardamos los cambios y aquí ya tenemos el cálculo, la media, según lo hemos dicho nosotros, para la recuperación, el total de la recuperación, tercera evaluación del alumno. De esta manera, desde aquí, desde la vista informe del calificador, vemos que nosotros también podemos incluir las calificaciones del alumno. Después veremos algún elemento más para configurar el calificador y cálculos más personalizados del mismo. Espero os sirva, un saludo y hasta la próxima.